El espectro del miedo. La cubierta de observación de la Academia Galáctica Zenit era una catedral de aleación transparente y motores iónicos zumbantes. Albergaba la energía nerviosa de 200 cadetes, representantes de 17 sistemas solares diferentes, todos preparándose para el salto hiperespacial de mitad de ciclo. Presioné mis almohadillas térmicas sensibles contra el frío mirador, observando cómo las estrellas se estiraban en largas cintas violetas. Mi nombre es Haxen, y soy un Silith. Mi piel cambia a través de un caleidoscopio de colores bioluminiscentes dependiendo de mi estado neuronal, y mis 4 ojos pueden rastrear movimientos en 3 espectros diferentes. Sin embargo, a pesar de todas mis ventajas biológicas, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo que reescribiría mi comprensión del universo. Atención, todos los cadetes. La voz del gran maestro Van crepitó a través de las comunicaciones internas de la nave. Su acento borgón era espeso, haciendo que cada sílaba sonara como placas tectónicas chocando. Diríjanse a la cámara de simulación 9 de inmediato para su examen de dinámica de depredación. Tienen 10 minutos. No lleguen tarde. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud reunida. Esta era la clase que todos temían. No era porque el plan de estudios fuera difícil de memorizar. Era porque el curso nos obligaba a confrontar las líneas duras y dentadas que separaban a cada especie en la coalición. En la galaxia, eras un depredador, un animal de presa o un carroñero que se quedaba en las sombras para evitar que ambos te notaran. Caminé por el pasillo con mi compañera de cápsula, Selene, una Myriad delgada cuyo exoesqueleto iridiscente hacía clic rítmicamente con cada paso. Encuentro todo este módulo primitivo, parloteó ella, sus antenas moviéndose en un patrón frenético de molestia. Tenemos viajes más rápidos que la luz y diplomacia ligada neuronalmente. ¿Por qué debemos analizar la mecánica de los dientes y las garras? Díselo a los Barkans, murmuré, mi piel parpadeando en un naranja opaco y ansioso. Recordaba las desgarradoras imágenes de archivo de las guerras Barkan. Los Barkans eran una de las pocas especies de superdepredadores permitidas en la coalición, y su estilo de combate era una sinfonía de violencia repentina y abrumadora. El solo pensamiento de sus colmillos dentados hizo que mi sistema de enfriamiento interno se acelerara. Entramos en la cámara de simulación, una enorme arena esférica revestida con proyectores holográficos de alta densidad. Cadetes de una docena de mundos tomaron sus asientos en las gradas, los zoobianos gelatinosos, los nacidos de la colmena insectoides y los breen anfibios. Pero mis ojos, los 4, se fijaron inmediatamente en la humana. Solo había un puñado de humanos en todo nuestro año, pero hoy, solo uno se sentaba en nuestra sección. Su nombre era Elara Torne. Estaba recostada contra el asiento con una postura tan relajada que se sentía fuera de lugar. Había pasado suficiente tiempo cerca de los humanos para saber que su quietud era engañosa. Era la calma antes de la tormenta de la que escribían sus poetas. Su cabello oscuro estaba recogido en un nudo funcional, y su rostro mantenía esa peculiar expresión humana. Labios ligeramente curvados hacia arriba, ojos un poco entrecerrados. El gran maestro Van entró en el centro del piso, su enorme masa escamosa proyectando una larga sombra. Era un veterano de las escaramuzas fronterizas, su cuerpo era un mapa de cicatrices de armas que habían sido prohibidas hace mucho tiempo. Hoy, discutimos la realidad de la casa, comenzó, su voz bajando a un registro que hizo que los cadetes más pequeños se encogieran visiblemente. No las versiones higienizadas que encuentran en sus manuales diplomáticos. Discutimos la mente, la voluntad y el hambre. Tocó un control en su muñeca y una bestia guadaña holográfica se materializó sobre él. 3 metros de músculo, placas óseas y ojos orientados hacia adelante que ardían con una luz roja depredadora. Varios cadetes jadearon, y mi piel pulsó en un amarillo frenético. Observen los marcadores biológicos, ordenó Van. La estructura muscular construida para una velocidad explosiva. Los colmillos diseñados para el golpe mortal. Estas son las herramientas del cazador. Miró alrededor de la sala,
sus ojos deteniéndose en la humana. Pero las herramientas no son nada sin la mente que las maneja. ¿Quién puede decirme qué hace que un depredador sea verdaderamente peligroso? El silencio fue tan pesado que se sintió como si la gravedad en la habitación se hubiera duplicado. Nadie quería responder. Nadie quería admitir que conocía la mentalidad de un asesino. La voluntad de ver todo lo demás como una oportunidad, dijo Elara en voz baja. Su voz no era fuerte, pero en el silencio de la cámara, se escuchó como una campana. Mientras cada tallo ocular y órgano sensorial en la sala se volvía hacia ella, la humana simplemente se inclinó hacia adelante, su columna flexible permitiéndole enrollarse como un resorte. Los ojos de Van se entrecerraron en lo que parecía un respeto sombrío. Explique, cadete Torne. La sonrisa de Elara no llegó a sus ojos, y cuando comenzó a hablar, me di cuenta de que la postura relajada que todos habíamos visto era en realidad la quietud concentrada de algo que espera el momento adecuado para atacar. La paradoja biológica. Un depredador no solo reacciona al mundo, continuó Elara, su voz adquiriendo un filo agudo y clínico. Lo analiza. No ven una multitud, ven huecos en una formación. No ven un paisaje, ven cobertura y líneas de visión. Para un verdadero depredador, cada interacción es un cálculo de energía gastada frente a la recompensa obtenida. La cámara permaneció congelada. Los cadetes Breen, generalmente tan habladores, estaban tan quietos como estatuas. Sentí mi piel ciclando a través de tonos violeta profundo, el color de una profunda inquietud. Nunca había escuchado a un humano hablar de esta manera. Nos enseñaron que los humanos eran los diplomáticos definitivos porque eran muy adaptables, muy dispuestos a comprometerse. Escuchar a Elara Torne desglosar la psicología de la caza se sentía como ver una máscara caer. ¿Y dónde caen los humanos en este espectro, cadete?, preguntó Van, su voz bajando una octava. Esta era la pregunta que se había susurrado en los barracones durante meses. Los humanos solo habían sido parte de la comunidad interestelar durante 70 años. Su clasificación era una pesadilla para los xenobiólogos. Tenían las estructuras sociales de las presas, la empatía de las especies comunales, pero los ojos orientados hacia adelante y los dientes de un carnívoro. Elara no respondió de inmediato. En cambio, dejó que su mirada vagara por la habitación, encontrándose con los ojos de los otros cadetes. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una sacudida de puro terror instintivo. No fue malicia lo que vi. Fue un nivel de observación tan intenso que parecía que estaba contando mis latidos. Bienvenido anexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Somos una contradicción, dijo finalmente. Se puso de pie, sus movimientos eran fluidos y económicos. No tenemos las garras de un Barkan ni el veneno de un Slit. Pero tenemos algo más. Mostró sus dientes en una sonrisa que dejaba ver los caninos afilados que usualmente elegíamos ignorar. Tenemos la capacidad de esperar. Se requiere una demostración, anunció Van, su mano con garras señalando el centro de la arena. Cadete Torne, si es tan amable. La simulación generará un Straide, un nativo de las llanuras de Argent conocido por su increíble velocidad y evasión. Ha evolucionado durante 5 millones de años para escapar de cualquier cosa que respire. Muéstranos cómo caza un humano. Elara caminó hacia el círculo central. No parecía una guerrera. Era más pequeña que la mitad de las especies en la sala y no portaba armas. Los proyectores holográficos zumbaron, y de repente, la cámara estéril fue reemplazada por una vasta sabana dorada. Un Straide se materializó a 50 metros de distancia, una hermosa criatura de 6 patas construida de músculo magro y nervios inquietos. Era una obra maestra de la evolución, diseñada para un solo propósito, nunca ser atrapada. Comiencen, ordenó Van. La mayoría de nosotros esperaba que Elara saltara hacia adelante en un estallido de velocidad. Así es como lo haría un Barkan. Una embestida repentina y violenta para terminar la pelea antes de que comenzara. Pero Elara no corrió.
Ni siquiera se agachó. Simplemente comenzó a caminar. Su paso era constante, rítmico y totalmente calmado. El Straide la vio instantáneamente. Sus orejas giraron, sus grandes ojos se abrieron y huyó. En un destello de pelaje plateado, estaba a 300 metros de distancia, una mera mota en el horizonte holográfico. Ha fallado, susurró Selene a mi lado, sus antenas caídas por la decepción. La presa se ha ido. Es más rápida que ella por un factor de 10. Espera, dije, mi piel parpadeando en un curioso tono azul. Estaba observando el rostro de Elara en los monitores elevados. No estaba frustrada. No estaba desanimada. Simplemente, estaba siguiendo. El Straide se detuvo en el borde de un bosque holográfico, mirando hacia atrás. Vio a la humana que seguía viniendo. Corrió de nuevo, otro kilómetro esta vez, desapareciendo tras una cresta. Elara no rompió su paso. No aceleró. Solo siguió caminando, con los ojos fijos en las huellas en el polvo digital. Pasaron 10 minutos. Luego 20. El Straide se vio obligado a correr una y otra vez. Cada vez iba más lejos, tratando de poner distancia entre él y la pequeña criatura bípeda que se negaba a desaparecer. Pero no importaba cuánto corriera, cuando se detenía para recuperar el aliento, la humana estaba allí. Siempre caminando. Siempre cerrando la brecha. No está tratando de correr más que él. Me di cuenta en voz alta, mi voz temblando. Está durando más que él. A medida que se acercaba la marca de la hora, los movimientos del Straide se volvieron lentos, sus costados jadeaban por el agotamiento, mientras Elara Torne continuaba su marcha implacable y silenciosa, luciendo tan fresca como en el momento en que comenzó. Inevitable como la entropía. La atmósfera en la cámara de simulación había pasado de la curiosidad a un pavor pesado y sofocante. Estábamos viendo una película de terror biológico. El Straide, una criatura que podía superar a un vehículo flotante en ráfagas cortas, se estaba muriendo de fatiga. Corría hasta que su corazón casi estallaba, luego se desplomaba a la sombra de un árbol holográfico, solo para ver esa misma figura pequeña y erguida coronando el horizonte 5 minutos después. Los humanos, estábamos aprendiendo, eran cazadores por persistencia. No necesitaban ser más rápidos, solo necesitaban ser más tercos que el sistema de enfriamiento interno de su presa. El Straide finalmente se desplomó. Yacía en la hierba alta, sus 6 patas temblando, sus pulmones ardiendo por un aire que no parecía ser suficiente. Vio a Elara acercarse con una mirada de pura desesperación primaria. Elara no se burló. No celebró. Caminó hacia el animal exhausto, se arrodilló a su lado y puso una mano en su cuello. La simulación registró el contacto como un golpe letal. La sabana holográfica se desvaneció, dejando a Elara sola en el centro de la habitación blanca. Respiró profundamente, se limpió una gota de sudor de la frente y caminó hacia su asiento. Eso, dijo el gran maestro Van en el silencio absoluto, es por lo que el mundo natal humano está clasificado como un mundo de muerte de nivel 8. No cazan tu cuerpo, cadetes. Cazan tu esperanza. Son la única especie que puede matarte simplemente negándose a dejar de seguirte. Miré a Elara mientras se sentaba y tomaba un sorbo de su frasco de agua. Me atrapó mirando y me guiñó un ojo de forma pequeña y cortés. Casi me caigo de mi asiento. Mi piel brilló en un blanco de pánico, la señal Silit de sobrecarga sensorial total. Ese guiño se sintió más peligroso que los colmillos de la bestia guadaña. Era la señal de un depredador que estaba tan seguro de su poder que podía permitirse ser amigable. Esa noche, no pude dormir. Mis 4 ojos permanecieron bien abiertos, mirando al techo de mi cápsula. Me encontré en la terminal, investigando en las secciones restringidas de la base de datos histórica humana. Lo que encontré hizo que mis 3 estómagos se revolvieran. Los humanos no solo habían cazado animales, habían remodelado su planeta entero a través de una voluntad pura e implacable. Leí sobre cómo se habían encontrado con los lobos,
carnívoros feroces que cazan en manada, y en lugar de aniquilarlos, los habían domesticado. Habían convertido a su competencia en mascotas. Leí sobre el mamut, una criatura del tamaño de una lanzadera, y como los humanos los habían derribado usando nada más que palos puntiagudos y horas de rastreo. Pero la parte más aterradora no era su historia de caza. Era su historia de guerra. Cuando a los humanos se les acabaron los animales para cazar, volvieron esa persistencia contra ellos mismos. Lucharon durante años por líneas invisibles en los mapas. Desarrollaron armas que podían dividir los mismos átomos de su mundo y luego, después de casi destruirse a sí mismos, simplemente decidieron detenerse y construir una civilización en su lugar. Están encadenados, susurré a la habitación vacía. No son pacíficos. Simplemente, están eligiendo no ser monstruos hoy. A la mañana siguiente, vi a Elara en el comedor. Se reía con un cadete Breen, compartiendo un plato de proteínas sintéticas. Parecía tan normal, tan inofensiva, pero mientras la observaba, noté que sus ojos nunca se quedaban en un lugar por mucho tiempo. Escaneaba constantemente la habitación, notando las salidas, rastreando los movimientos del personal de cocina, evaluando la energía de la multitud. No estaba solo desayunando. Estaba observando un paisaje. Jackson, parece que has visto un fantasma, dijo Selene, deslizándose en el asiento frente a mí. Su exoesqueleto estaba pulido con un brillo intenso, pero sus ojos también se dirigían hacia la mesa de los humanos. Toda la academia está hablando de ayer. Los Barkans están ofendidos y los Oobians están literalmente escondidos en sus tanques de humedad. Deberían estarlo, dije, mi piel de un tono sombrío de índigo. Porque Van nos dijo que la lección de hoy es sobre dinámica de manada. Y Elara no es la única humana en esta academia. Como si fuera una señal, otros 3 humanos entraron al comedor, 2 hombres y una mujer, y la forma en que se movían en una sincronización perfecta y tácita hizo que todos los alienígenas en la sala dejaran de comer. El lenguaje silencioso. Los 3 nuevos humanos eran tan discretos como Elara a primera vista. Estaba Ramírez, un hombre alto con una complexión similar a un droide de carga pesada. Adisa, una mujer que se movía con la gracia silenciosa de una sombra. Y Chen, un hombre más pequeño con ojos que parecían registrar todo con precisión mecánica. No hablaron mientras se acercaban a la mesa de Elara. No lo necesitaban. Se sentaron y, en cuestión de segundos, se produjo un intercambio silencioso de gestos y miradas. Se movió una bandeja, se compartió una bebida y se mantuvo un asiento abierto. Era un nivel de coordinación no verbal que solo solía ver en las mentes de Colmena, y sin embargo, estos eran 4 individuos distintos. Ese es el protocolo 7 minutos del que todos susurran. Parloteó Selene, sus antenas zumbando con energía nerviosa. Los instructores dicen que cuando los humanos trabajan juntos, no usan comunicaciones. Usan algo llamado conciencia situacional y empatía predictiva. No es empatía, repliqué, observándolos. Es una casa compartida. Cuando regresamos a la cámara de simulación 9, la atmósfera era diferente. Ya no era solo miedo, era una curiosidad intensa y mórbida. Incluso algunos de los instructores senior se habían reunido en las cabinas de observación, con sus ojos de múltiples colores fijos en el suelo. El gran maestro Van estaba en el centro, flanqueado por la capitana Brinks, una especialista táctica Vexorian con 6 extremidades y reputación de ser imposible de sorprender. Ayer vimos la persistencia del individuo, comenzó Van. Hoy vemos la letalidad de la manada. Los humanos no son cazadores solitarios. Son depredadores sociales. Han convertido en arma su capacidad de confiar el uno en el otro. Hizo una señal a los 4 humanos. Elara, Ramírez, Adisa y Chen entraron en el círculo. No llevaban armadura. No tenían rifles. Estaban con sus uniformes de cadete grises estándar. La simulación generará 4 tropas de choque Soratian, anunció Van.
La sala estalló en un coro de clics y jadeos. Los Zoratians eran materia de pesadillas. Tanques biológicos con 4 brazos, armadura ósea pesada y armas programadas con los algoritmos de combate más avanzados de la galaxia conocida. Poner a 4 humanos desarmados contra ellos no era una prueba, era una ejecución. Esto es una locura, gorgoteó un cadete pluviano desde la fila detrás de mí. Los humanos serán vaporizados. Los Zoratians holográficos se materializaron. Eran aterradores. Medían 2,5 metros de altura, sus 4 manos empuñaban carabinas de plasma, sus ojos brillaban con una malicia fría y sintética. Inmediatamente se desplegaron, sus sensores escaneando en busca de objetivos. Comiencen, ordenó Van. Los humanos no esperaron a que los Zoratians los encontraran. En el momento en que se pronunció la palabra, los 4 humanos desaparecieron. No solo corrieron, se dividieron en las sombras del entorno urbano simulado con una velocidad que desafiaba su fisiología simple. Los Zoratians abrieron fuego. Rayos de plasma cortaron el aire, derritiendo concreto holográfico y enviando lluvias de chispas. Pero los humanos no estaban donde caían los disparos. Se movían en un patrón que yo no podía descifrar. Ramírez y el Ara fueron por lo alto, escalando las paredes con un agarre similar al de un geco, mientras Adisa y Chen se mantenían bajos, zigzagueando entre los escombros. Están dividiendo la atención del enemigo, anotó la capitana Brinks, sus mandíbulas haciendo clic con fascinación. Pero no están atacando. ¿Por qué no atacan? Porque están esperando a que los Zoratians cometan un error, susurré, mi piel pulsando en un violeta eléctrico y vívido. Los Zoratians, programados con una IA agresiva, hicieron exactamente lo que los humanos querían. Se dividieron para perseguir a sus objetivos individuales. Rompieron su propia formación. En el momento en que el último Zoratian dobló una esquina, lejos de sus compañeros de escuadrón, Ramírez se dejó caer desde una cornisa del 2.º piso. No usó un arma. Usó todo su peso corporal, estrellándose contra la espalda del Zoratian y obligándolo a abrir sus brazos principales. En ese microsegundo exacto, antes de que el Zoratian pudiera siquiera rugir, Adisa apareció de las sombras frente a él. No golpeó la armadura, golpeó los huecos. Una patada precisa de alta velocidad a la articulación de la rodilla, seguida de un golpe al sensor ocular. El Zoratian cayó. Ramírez no se quedó para terminarlo. Ya se estaba moviendo hacia el siguiente objetivo. No necesitaba verificar si Adisa estaba bien. Él sabía que lo estaba. Era una danza de muerte interpretada en silencio absoluto, y cuando el segundo Zoratian cayó menos de 30 segundos después, la Academia se dio cuenta de que los humanos no necesitaban una mente de colmena. Tenían algo mucho más peligroso, una fe absoluta e inquebrantable en la letalidad del otro. El objetivo poco rentable. Los 2 Zoratians restantes se dieron cuenta de su error. Su IA se adaptó instantáneamente y retrocedieron hacia una esquina, sus 8 brazos, creando un muro de fuego de plasma que cubría cada ángulo posible de aproximación. Eran una fortaleza de energía y acero. No había forma de que los humanos se acercaran sin ser convertidos en cenizas. Los humanos se detuvieron. Se reunieron en el centro de la calle, totalmente expuestos. Han perdido, dijo Selene, su voz temblando con una mezcla de alivio y terror. No hay cobertura. Si se mueven, mueren. Pero los humanos no buscaban cobertura. Se miraban entre sí. Chen asintió una vez. El Ara respiró hondo. Entonces, hicieron algo que pasó por alto toda lógica militar. No cargaron. No se escondieron. Empezaron a gritar. No fue un grito de dolor. Fue un rugido aterrador y gutural que resonó en las paredes de la cámara de simulación. Era un sonido que pertenecía a una jungla prehistórica, un sonido de agresión pura y sin adulterar. Varios cadetes en las primeras filas retrocedieron asustados, e incluso el gran maestro Van dio un paso atrás. Bajo el amparo de ese asalto auditivo, los humanos se movieron. No en línea recta,
sino en un zigzag caótico y borroso. Las computadoras de puntería de los Zoratians luchaban por fijar el objetivo. Los humanos se movían demasiado rápido, de forma demasiado impredecible, y el volumen de su ruido estaba interfiriendo con los sensores acústicos de los Zoratians. Chen lanzó un pedazo de escombro holográfico, no a los Zoratians, sino a una línea eléctrica elevada. Las chispas crearon un destello momentáneo de luz que cegó la visión térmica de los Zoratians. En ese segundo de ceguera, el Ara estaba allí. No atacó al Zoratian. Agarró su arma. Con un estallido de fuerza que no debería haber sido posible. Para su tamaño, tiró de la carabina de plasma hacia arriba justo cuando disparaba. El rayo golpeó el techo, provocando una lluvia de escombros que enterró a uno de los Zoratians. El último intentó lanzar su enorme puño contra ella, pero Ramírez ya estaba allí, recibiendo el golpe con su hombro y redirigiendo la fuerza. La pelea terminó con los humanos parados sobre los hologramas desactivados. Respiraban con dificultad, su piel estaba enrojecida por la adrenalina, pero estaban ilesos. 4 minutos y 12 segundos, anunció Van, su voz queda. 4 combatientes de élite neutralizados por 4 humanos desarmados. No ganaron mediante potencia de fuego superior. Ganaron mediante improvisación agresiva. La capitana Brinks se asomó por la barandilla. Cadete Torne, los Zoratians están diseñados para ser imbatibles. ¿Por qué dudaron al final? El Ara miró hacia arriba, sus ojos aún brillantes con el fuego de la caza. Porque nos convertimos en objetivos poco rentables. En la naturaleza, un depredador no atacará algo que parece que va a costar más energía matar de lo que vale. Les demostramos que incluso si nos mataban, nos íbamos a llevar sus ojos, sus extremidades y su dignidad con nosotros. Hicimos que la pelea fuera demasiado cara. La simulación se disolvió, pero el escalofrío en la sala permaneció. Acabábamos de ver a los humanos pasar de cazadores por persistencia a depredadores de manada agresivos. Pero Van no había terminado. Hay una última lección, dijo, y por primera vez, escuché un rastro de miedo en la voz del gran maestro. Hemos visto lo que hacen los humanos cuando cazan. Ahora, veamos qué hacen cuando ellos son los cazados. Los proyectores zumbaron de nuevo. Esta vez, el entorno no cambió a una ciudad o una sabana. Se convirtió en una jungla oscura y claustrofóbica, llena de sonidos de ramas rompiéndose y respiraciones pesadas. Y entonces, aparecieron las bestias guadaña, 6 de ellas, los depredadores originales que habían perseguido las pesadillas antiguas de los humanos, y mientras rodeaban a el Ara, vi que su expresión cambiaba a algo que nunca olvidaré. No parecía tener miedo, parecía tener hambre. Protocolo. Las bestias guadaña eran monstruos de la mitología humana, reconstruidos a partir de registros fósiles y pesadillas culturales. Eran como velociraptores, pero mejorados, más grandes, más inteligentes y más rápidos de lo que cualquier cosa debería ser. Se comunicaban con chirridos agudos que enviaban un escalofrío literal a mis almohadillas térmicas. 6 contra 1. Sin manada. Sin armas. El Ara se quedó en el centro del claro. No retrocedió. No buscó una salida. En su lugar, se agachó y recogió una rama de árbol caída y pesada. Probó su peso, sus ojos nunca dejaron al raptor líder. Va a morir, susurró Selene, sus mandíbulas chocando tan fuerte que pensé que podrían romperse. Ni siquiera un humano puede sobrevivir a esto. El primer raptor se lanzó. Fue un borrón de escamas y garras. El Ara no lo esquivó. Dio un paso hacia el ataque. Balanceó la rama como un mazo, conectando con el hocico del raptor con un golpe seco y brutal. La criatura fue lanzada a un lado, pero las otras 5 ya se estaban cerrando sobre ella. Lo que sucedió después fue un torbellino de Protocolo 7. El Ara no solo estaba luchando, estaba creando una zona de violencia absoluta. Usaba la rama para mantenerlos a raya, pero cuando uno se acercaba demasiado, usaba sus pies, sus codos y sus dientes.
Gritaba de nuevo, ese mismo rugido primal, pero esta vez era diferente. Era un desafío. Les estaba diciendo a los raptores que ella era la cosa más peligrosa en esa jungla. Un raptor logró hundir sus garras en su hombro. La simulación mostró un chorro de sangre roja. Cualquier otro cadete se habría desplomado por el shock. El ara ni siquiera parpadeó. Agarró la cabeza del raptor con sus manos desnudas y la estrelló contra el suelo con tanta fuerza que la tierra holográfica se agrietó. Estaba sangrando, estaba exhausta y estaba rodeada. Pero los raptores estaban dudando. La rodeaban, su instinto depredador diciéndoles que esta presa estaba rota. No se estaba comportando como una presa. Estaba luchando con una desesperación que ignoraba la autopreservación. Llaman a esto el estado berserker. Susurró Van a la cubierta de observación. Es un mecanismo de supervivencia vestigial. Cuando un humano cree que no hay escape, deja de intentar sobrevivir y empieza a intentar matar todo lo que hay en la habitación. Se convierten en el monstruo en la oscuridad. Los raptores se retiraron. Uno a uno, se desvanecieron de nuevo en la jungla holográfica. Habían decidido que el Ara Torne era un objetivo poco rentable. La simulación terminó. El Ara estaba en el centro de la sala blanca, su pecho subía y bajaba con fuerza, su uniforme estaba desgarrado y tenía una mancha de sangre digital en la mejilla. Soltó la rama. Golpeó el suelo con un sonido hueco que pareció resonar por toda la eternidad. Nos miró. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas hasta ser casi totalmente negras. Se veía aterradora. Y luego, mientras observábamos, la intensidad simplemente se drenó. Sus hombros se relajaron. Sus ojos se aclararon. Se limpió la sangre de la cara y ofreció una sonrisa pequeña y cansada. Siento eso, dijo, su voz volviendo a su tono normal y melódico. Me dejé llevar un poco. Podemos hacerlo de nuevo. No, dijo Van, con la voz temblorosa. Creo que la academia ha visto suficiente. Mientras salíamos de la cámara, me encontré caminando junto a el Ara. Mi piel era de un blanco pálido y chocado, el color de un Silith que se ha dado cuenta de su lugar en la cadena alimentaria. Sabías que estábamos aterrorizados, ¿verdad? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Ayer, cuando Van preguntó qué tipo de depredador eran los humanos, sabías que esto iba a pasar. El Ara se detuvo en el pasillo y me miró con esos ojos orientados hacia adelante, y por primera vez, no vi a un cazador. Vi algo mucho más complejo. La elección del Apex. La verdad es complicada, Jackson, dijo el Ara, con voz suave ahora. Sí, somos depredadores. Tenemos la historia, la biología y los instintos para ello. Podemos cazarlos a través de un continente, podemos coordinarnos para destruirlos y podemos convertirnos en monstruos cuando estamos acorralados. Se apoyó contra la pared de metal frío del pasillo. Pero no es por eso que somos peligrosos. Hay muchas especies en la galaxia que son más fuertes o más rápidas que nosotros. Los Barkans podrían destrozarme en una pelea justa. Entonces, ¿qué es? Pregunté, mi piel cambiando a un azul pensativo. Es la elección, dijo ella. Pasamos 2 millones de años aprendiendo a ser los mejores asesinos de nuestro planeta. Y luego pasamos los últimos 10.000 años intentando ser algo más. Elegimos ser compañeros de manada con el mundo entero. Elegimos ser protectores. Se miró las manos, manos que acababan de matar a 6 raptores. No somos monstruos, Jackson. Solo somos muy buenos para no rendirnos. Especialmente cuando estamos protegiendo a alguien que hemos decidido que es de nuestra manada. Pensé en eso durante mucho tiempo. La coalición había invitado a los humanos porque eran amables y serviciales. Pensábamos que eran como nosotros, seres civilizados que habían evolucionado más allá de sus impulsos primitivos. Pero estábamos equivocados. No habían evolucionado más allá de ellos. Simplemente los habían puesto bajo una correa.
La coalición no tiene que temernos, continuó Elara, comenzando a caminar de nuevo. Solo necesitan entender que cuando un humano decide que eres su amigo, caminará a través del fuego y cazará contra probabilidades imposibles para asegurarse de que llegues a casa a salvo. Esa es la verdadera táctica de manada humana. Se detuvo en una intersección. Oye, algunos de nosotros nos vamos a reunir esta noche en la sala común. Vamos a ver algunas películas de la vieja tierra. Películas de acción del siglo XX. ¿Quieres venir? Tenemos palomitas. Cada instinto en mi cuerpo, los millones de años de evolución Silith que me decían que me alejara de los depredadores, me gritaba que dijera que no. Pero había algo más. Esa curiosidad humana con la que Elara de alguna manera me había infectado. ¿Qué tipo de películas? Pregunté con cautela. Clásicos, sonrió ella. Películas sobre humanos enfrentándose a probabilidades abrumadoras y ganando a través de una negativa pura y terca a morir. Será educativo. Iré, decidí. Pero traeré a Selene. Ella necesita ver esto. Cuantos más, mejor, rió Elara, un sonido como campanas atmosféricas. Ah, ¿y Jackson? Gracias por no salir corriendo gritando después de la simulación. Muchos de los otros cadetes han estado evitando a los humanos hoy. Es difícil correr cuando estás demasiado ocupado estando impresionado, admití. Mientras se alejaba, me di cuenta de la profunda verdad de la especie humana. La galaxia no había invitado a un nuevo diplomático a sus filas. Habíamos invitado al superdepredador de un mundo de muerte. Pero teníamos suerte, porque este depredador no quería conquistarnos. Quería invitarnos a cenar. Esa noche, mientras me sentaba en un sofá de tamaño humano entre Ramírez y un muy entusiasta Chen, viendo una película primitiva sobre un hombre con una camiseta blanca luchando contra terroristas en un rascacielos, finalmente lo entendí. El corazón del cazador. La película se llamaba Duro de matar. Era ruidosa, caótica y presentaba a un humano que estaba constantemente herido, superado en armas y exhausto. Sin embargo, nunca se detenía. Gateaba por conductos de aire, corría sobre cristales rotos y seguía luchando simplemente porque no tenía otra opción. A mi lado, Ramírez estaba inclinado hacia adelante, susurrando críticas tácticas a Chen. ¿Ves? Se está convirtiendo en un objetivo poco rentable. Está llevando la pelea a su terreno. Selene se sentaba al otro lado, sus antenas moviéndose al ritmo de las explosiones en la pantalla. Estaba comiendo palomitas, un bocadillo humano hecho de grano explotado, con una mirada de intensa concentración. Es fascinante, parloteó en voz baja. Celebran su propia fragilidad. Reconocen que pueden ser destrozados y, sin embargo, lo encuentran gracioso. Ese es el secreto, dije, con mi piel de un tono verde satisfecho. Saben que no son invencibles. Por eso son tan peligrosos. Tienen que ser más inteligentes porque pueden ser heridos. Después de que terminó la película, no volvimos a nuestras cápsulas. Nos quedamos hablando. Los humanos nos contaron historias sobre la Tierra, sobre las cenas de traje donde todos compartían comida, sobre los deportes donde simulaban la guerra por diversión y sobre los perros, que seguían siendo sus mejores amigos después de miles de años. Me di cuenta entonces de que los humanos eran la especie más civilizada que había conocido jamás, no porque carecieran de una naturaleza depredadora, sino porque la entendían muy bien. Vivían con el monstruo todos los días y lo mantenían callado con amabilidad y palomitas de maíz. ¿Sabes?, dijo Chen, lanzando una palomita al aire y atrapándola con la boca. Los otros cadetes piensan que somos aterradores por las simulaciones. Pero si alguna vez estuvieran en un problema real, seríamos los primeros a los que llamarían. Porque un humano no se detendrá hasta que el trabajo esté hecho. Lo sé, dije. He visto la casa del Straide. A la mañana siguiente, la atmósfera en la academia había cambiado de nuevo. El miedo seguía allí, pero estaba templado con un nuevo tipo de respeto.
Se vio a los Barcans hablando con Ramírez sobre combate en espacios cerrados. Los Breen le preguntaban a Elara sobre entrenamiento de resistencia. Los humanos se habían convertido en el centro de la academia, no mediante la conquista, sino a través del simple acto de ser ellos mismos. Mientras caminaba hacia mi siguiente clase, vi a un grupo de cadetes más jóvenes acurrucados, mirando nerviosamente a un humano que se reía con sus amigos. Parecían listos para salir corriendo. Me detuve y los miré, mi piel cambiando a un tono dorado tranquilizador. No se preocupen, les dije. Es solo un humano. Es un depredador. Sí. Puede cazarlos a través de un continente y rugir como una pesadilla. Los cadetes me miraron con ojos muy abiertos. Pero, añadí, ofreciendo una sonrisa muy humana, también es el mejor amigo que jamás tendrán. Solo no dejen que los atrape sin palomitas. Mientras me alejaba, sentí una sensación de paz que no había sentido desde que me uní a la academia. La galaxia era un lugar grande y peligroso, lleno de cosas que querían comerte o ignorarte. Pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo, porque ahora era parte de la manada. Y sabía que mientras estuviera con los humanos, los monstruos en la oscuridad eran los que tenían algo de qué preocuparse. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.